¿Qué tal, amigo? Les saluda el alumno Lázaro Rodríguez López, estudiante de la Universidad Interamericana con sede en Chetumal. Lo que hoy respecta, pues les voy a hablar sobre una asignatura denominada Práctica Procesal, Civil y Mercantil. Pues el subtema que abordaremos viene siendo lo que son las sociedades mercantiles. Tenemos que recordar que en nuestro país, en México, el derecho mercantil, al igual que el derecho civil, pertenece al derecho privado. Existen uno al lado del otro, de forma separada, ya que el derecho civil, pues es aquel que regula las relaciones jurídicas privadas en general, y el derecho mercantil en sí regula las relaciones jurídicas más específicas. Son aquellas que se dan entre comerciantes y las actividades que se dan en el comercio. En el derecho mercantil, pues él define de una manera que como aquel conjunto, ¿verdad?, de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio. Entre todo esto tenemos lo que son disposiciones aplicables. ¿Cuáles son ellas? Pues en nuestro territorio nacional, volvemos a repetir, en México los actos de comercio son regulados en primera por el Código de Comercio y las demás leyes mercantiles. Y a falta de disposiciones en estas leyes, pues serán aplicables lo que viene siendo el Código Civil Federal, en lo que son a las leyes mercantiles, como es la Ley de Comercio Exterior, la Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Instituciones de Crédito y Ley General de Sociedades Mercantiles, asimismo como la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Y por qué no también hablar sobre lo que son la Ley de Contratos de Seguro, ¿verdad?, entre otras cosas más? Ahora, vamos a enfocarnos en lo que son las sociedades mercantiles. Pues vamos a referir, de acuerdo a la clasificación que dan diferentes bibliografías o información que se recopiló, que son aquellas entes reconocidas como personas morales, sujetos de derechos, con capacidad jurídica, patrimonio, nombre, domicilio y sobre todo nacionalidad propios, asimismo que son distintos a las personas de los socios que la integran. Aquí también hay algo que hay que tomar muy en cuenta, que las sociedades mercantiles, pues son aquellas que se constituyen en alguna de las formas conocidas por la famosísima Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la que regula los procedimientos en ellas. Y dice que estos podrán realizar actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo las expresamente prohibidas por las leyes y los estatutos sociales. Aquí en México, de acuerdo a lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, regula principalmente 7 tipos de sociedades, como son la sociedad en nombre colectivo. Pues esta es aquella que existe bajo una razón social en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren todos, se añadirán las palabras y compañía o equivalente. Aquí dice que no se establece un mínimo de capital y las reservas representan el 5% de las utilidades anuales hasta reunir 20% del capital fijo social. Existe un mínimo de 2 socios, pero aquí en este caso no hay un máximo ilimitado. De acuerdo a lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, a este tipo de sociedades le corresponde lo que viene siendo el capítulo 2 a partir del artículo 25 al 50. Un ejemplo que logramos poner, que se puede verificar en internet, es por ejemplo la empresa Federal Express Holding México y compañía. Esta es una línea aérea de transporte de carga que radica y trabaja una de sus filiales aquí en México. Como segunda tenemos también a lo que es la sociedad comandita simple. Dice que estas son, o más bien son aquellas que se componen de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente se están obligados al pago de sus aportaciones. Se formará con los nombres de uno o más comanditados seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes. Cuando en ella no figuren los datos, a la razón social se le agregarán simple y sencillamente
A ver, tenemos un error aquí. Ajá. Dice, se le agregará la abreviatura S en C. Aquí también dice que no se establece un mínimo de capital y las reservas representan un 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% social fijo. Existe un mínimo de 2 socios en adelante y no tiene ningún límite de socios. La Ley General de Sociedades Mercantiles lo establece todo desde los lineamientos y todo cómo se va a estructurar en el capítulo 3 a partir del artículo 51 al 57. Pusimos como ejemplo a la empresa EJTAP Fastener de México y compañía, la cual está radicada en San Luis Potosí. Este grupo o esta empresa está dedicada al desarrollo, producción y venta de fijaciones. Sus divisiones contienen soluciones en fijaciones industriales, fijaciones para la construcción y también componentes de ingeniería en plástico. Asimismo tenemos a lo que son la sociedad en comandita por acciones. O sea, este tipo de sociedad tiene dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. La diferencia es que su capital se presenta por acciones, por lo que no todos los socios están obligados a las mismas responsabilidades, ¿verdad? El socio comanditario quedará obligado solidariamente para que, en este caso con los terceros, por todas las obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte o en las que haya tenido parte. Pero en algún momento administró los negocios de la sociedad. Es importante tener en cuenta, ¿verdad?, que los socios comunitarios no pueden ser administradores. Es uno de las limitaciones, ¿no?, por decirlo así, a pesar de poder autorizar y vigilar la sociedad. Aquí, para establecerse, no tiene un mínimo de capital. Las reservas representan el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital fijo. Existe un mínimo de 2 socios, pero un máximo ilimitado. Ese tipo de sociedades pues están regulados en el capítulo 6 a partir de los artículos 207 al 211 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y como ejemplo pusimos aquí a Cobres y Bronces, una empresa proveedora de cobre en México. La Viga Viana y compañía, asimismo, están asociados a una empresa mexicana que es la de proveedora de aluminio, el JOTAP, Fastener de México y compañía. Bueno, asimismo tenemos regulada por la misma ley que mencioné, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad, bueno, pues es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos en los que los requisitos que establece la ley de sociedades, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todo esto está estipulado, bueno, pues en todo el capítulo 4 a partir del artículo 58 al 86 de dicho orden jurídico. Aquí manejamos dos ejemplos, estas son las más comunes, ¿verdad? Aquí en México manejamos lo que es la General Electric International México, también manejamos lo que es la Toyota Motor 6 de México. Son los dos ejemplos que puse, ¿verdad? Ahora vamos a manejar dentro de este mismo orden lo que viene siendo las sociedades anónimas. Esta es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. El mínimo de capital es de 50,000 pesos, según lo estipula la misma ley. Las reservas representan el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de 2 socios y no tiene limitaciones en el número de socios. Su duración puede ser de 1 a 99 años. Aquí sí marca, hay ciertas limitaciones en este tipo de sociedades. Estas sociedades pueden ser cerradas o abiertas, es decir, pueden hacer ofertas públicas de acciones. Todo esto está regulado en lo que viene siendo la Ley General de Sociedades Mercantiles en su capítulo 5, a partir del artículo 87 al 206, de hecho es uno de los más extensos. Y bueno, pues aquí manejamos como ejemplo de este tipo de sociedades lo que viene siendo Grupo Bimbo, Sociedad Anónima de Crédito Variable, Alpura, Walmart, entre otras, otro tipo de sociedades o empresas, ¿no? Ahora vemos sobre lo que es la sociedad cooperativa. Bueno, pues esta, o más bien dicho, es aquella que ofrece rendimientos por trabajo o por consumo y todos los socios pertenecen a la clase trabajadora.
La responsabilidad puede ser limitada hasta por el monto de su aportación o suplementada, por lo que los socios responden hasta la cantidad determinada en el acta constitutiva. Es muy importante tomar en cuenta que en este tipo de sociedad no se establece un mínimo de capital. Sin embargo, esta siempre debe de ser variable, ¿no? El fondo de reserva lo constituye con un 10 o un 20% de los rendimientos de cada ejercicio social, el cual podrá ser delimitado en las bases constitutivas de los productores. Ahora también debemos de tener en cuenta su regulación. Bueno, pues está en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que es el capítulo séptimo, en el artículo 212, ¿no? Y ejemplo, bueno, pusimos aquí una empresa que está dedicada a lo que viene siendo la caja de ahorro, denominadas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, SOCAP, del gobierno federal, está afiliado con el gobierno federal. Su nombre común, como se puede encontrar, viene siendo como Caja Popular de Ahorro Yanga, Sociedad Civil. Entonces, y ahí se va a localizar. También tenemos a lo que viene siendo la sociedad de capital variable. Bueno, creo que estas son las más comunes que hemos oído, ¿verdad? Esto estamos hablando de un tipo de corporación en la que el capital y las acciones de los accionistas varían en cualquier momento según ocurran aumentos por nuevas aportaciones de los accionistas o admisiones de nuevos socios, o asimismo disminuciones por los retiros parciales o totales de los accionistas. Es decir, que vayan y vengan, unos se van, otros vienen. Asimismo, este tipo de empresas son aquellas que acogen de forma expresa en sus estatutos tal tipo de sociedad. Ese tipo de sociedades deberá agregar al final de su razón social las siglas CB, correspondiente, bueno, a la denominación de capital variable. La Ley General de Sociedades Mercantiles las regulan en su capítulo octavo, a partir del artículo 213 al 221. Y bueno, pues aquí pusimos un ejemplo que son industrial de ensambles, o sea, no de crédito variable, dedicado al ramo de la fabricación y comercialización de máquinas para hacer tortillas. Es muy importante, ¿verdad?, tomar en cuenta también que en este tipo de situaciones o en este tema es demasiado amplio, pero lo vuelvo a repetir, dentro del derecho mercantil, bueno, también debemos de tomar en cuenta y no debemos de perder de vista a los que vienen siendo las sociedades irregulares. Las sociedades regulares son aquellas que no cumplen los requisitos exigidos por la ley en cuanto a su constitución y funcionamiento. Por ejemplo, podemos hablar que son aquellas que no se hacen constar en escritura constitutiva, que no han constituido ante notario público, o bien que la escritura no se encuentra inscrita en el registro de comercio. Debemos de tener en cuenta que no obstante su constitución irregular, en estas sociedades también gozan de personalidad jurídica, pero distinta de los socios que las constituyen. Debemos de tener en cuenta también otro segundo punto, ya como punto conclusivo, que de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, hay algunos detalles que tienen que considerar en la escritura constitutiva, como pueden ser los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen a la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social de denominación, su duración, el importe del capital social. Asimismo, se tiene que considerar la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valoración. También debemos considerar lo que es el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y la facultad de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. Asimismo, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, eso es muy importante tenerlo en cuenta como requisito. Para la formación o la integración, los casos en los que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Bueno, pues aquí tomamos como referencia bibliográfica, bueno, tomamos la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como referencia tomamos el Código Federal de Procedimientos Civiles, que se publicó en el 2012 para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces vamos a tomar en cuenta también diferentes bibliografías que pues la misma plataforma de la universidad pues nos facilitó. Espero que les sirva el material y
Muchas gracias.